Buenas tardes. Buenas tardes, ya casi buenas noches, buenas noches. Estamos en la última presentación del libro de esta noche. Tenemos el gusto de presentar a Mario Gallardo, que es un hombre bastante conocido en el medio literario hondureño, profesor ya, qué suerte la suya, jubilado de la universidad recientemente, así que dedicado plenamente a la escritura de una tetralogía, ¿o qué, Mario? No sabemos todavía. Pero Mario ha sido durante, ¿cuántos años, Mario? Profesor en la universidad, en la carrera de letras. 32 años. Y es autor de unos 6 libros, por ahí. Y el último de esos libros es el que vamos a presentar esta noche, Escribir poesía en el país de los imbéciles. Cómo resuena esa última palabra, ¿verdad? Y asusta. Muy bien, la editorial Misma la Palabra, en su apuesta por publicar buena literatura, buenos libros y a la par del rescate que nos proponemos de esos libros que consideramos clásicos de nuestra literatura, también estamos abogando por descubrir a nuevos autores y reafirmar a algunos ya conocidos y reconocidos en nuestro medio literario como autores importantes, en este caso como Mario Gallardo, para reafirmar en nuestro catálogo la presencia de estos autores importantes. Y Mario ya es un autor de Misma la Palabra con 4 libros publicados. El libro de cuentos Las Virtudes de Onán, el libro de relatos orales de la comunidad garífuna de Masca, La Danta que hizo Dugú, la colección El Relato Fantástico en Honduras y ahora Escribir poesía en el país de los imbéciles. Debo mencionar que Mario tiene además otro libro, 2 libros más, no, un libro más, Honduras, Narradores Siglo XX, publicado por la editorial Letra Negra de Guatemala. Así que le doy la bienvenida a Mario y le doy la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan hoy y vamos a hablar un poco sobre cómo se gestó la edición de este libro y obviamente vamos a consultarle a Mario algunas de las cosas que intervienen en su idea de preparar este libro de esta manera y de dónde viene esa idea. Bienvenido, Mario. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por venir. Son un público bastante selecto. Es para mí, además de un honor, una gran alegría estar en el marco de esta ya segunda Feria del Libro porque es un poco como un sueño realizado. Y agradezco a Giovanni por lo que ha hecho, al equipo de trabajo que lo ha hecho posible y, claro, a todos ustedes, lectores, por su complicidad. Muy bien, algunos de estos textos probablemente ya eran conocidos de los lectores porque Mario los había venido publicando en diferentes momentos de su vida, de su carrera literaria. De hecho, en el índice se consigna la fuente original de estos textos. Algunos son publicados, uno de ellos fue publicado en la revista Tragaluz. Algunos otros fueron publicados en la revista Umbrales, que era un suplemento cultural muy bueno, semanal, de Diario Tiempo. Otros aparecieron en La Obsesión de Babel, un blog que Mario mantuvo activo durante algún tiempo y creo que ahorita está en reposo. Otros aparecieron en su última etapa en la revista bastante efímera Tercer Mundo. Como todas las revistas literarias en Honduras, esta fue una revista digital y duró aproximadamente 2 años. Y otros textos son 2 diarios, uno de ellos, el diario de Managua, que se publicó por entregas precisamente en Tercer Mundo, y el otro era un diario inédito, el diario de West End, en el que Mario narra como una crónica su experiencia durante varios días viviendo en Roatán. Y la última parte del libro está compuesta por algunas entrevistas y cuestionarios que le han hecho al autor durante algunos momentos de su carrera. Una de ellas bastante curiosa, y ya vamos a hablar de la circunstancia en que se produjo. Entonces quisiera, para que comenzáramos hoy a conocer un poco más acerca de este libro de Mario, preguntarle a él
cómo surge la idea, desde dónde viene la idea de recopilar todos estos textos en un solo volumen y cómo imaginabas esa idea ya en el libro. ¿Qué esperabas de ese libro? ¿Cómo esperabas que fuera ese libro? Porque los textos los habías mantenido dispersos a lo largo de muchos sitios y muchos años. ¿Cómo es verlos ahora en un libro? Bien, en primer lugar, hay que señalar que este texto puede ser considerado por un viaje alrededor de una obsesión que evidentemente es literaria. El primer texto data de 1986 y el último es de 2021. Tengo entendido más o menos que así es. Son 46 textos que son entre ensayos, reseñas, otros textos un tanto mixtos. Tiene también 2 diarios y finalmente se cierra con unas entrevistas. La idea de recopilar estos textos, que no son todos los que he publicado, era no solamente lo que resulta evidente, que es el rescate, para no dejar. Una vez alguien me mencionó, porque a mí, como no padezco del mal de las redes sociales, me dijo que alguien había dicho que yo era un haragán, que solo hablaba, despotricaba en mis clases, cosa que aquí tengo alumnos y saben que me dedico solamente a dar clases. Y que no había escrito nada en mi vida, ya tenía libros publicados, pero bueno, no lo hice tanto por reivindicar una condición, sino por decirles que no he sido haragán. Y además, porque creo de que había llegado el momento, luego de prácticamente 36 años, de mostrar un poco lo que había sido una trayectoria que yo la defino como un amor acendrado a la literatura, como una muestra también de la ética que he tenido al ser un lector, que es de lo que siempre me voy a apreciar, no por ser borgiano, no voy a citar aquí a Borges en un afán desmedido de presunción, pero sí hay algo que creo que me caracteriza, es ser un lector. Entonces quería dar fe un poco de esa actividad de lector y también mostrar un poco el abanico de registros en los que me había manejado, sobre todo en el plano de la ensayística, en el plano también de la reseña y luego en el plano de esas crónicas, que ahí aparecen 3, pero tengo otras que están un poco ahí también por salir. De hecho, la segunda parte del libro se titula De libros y lecturas y es una recopilación de precisamente lecturas, acercamientos que ha hecho Mario desde su perspectiva como lector de algunos libros, algunos extranjeros y otros de autores hondureños. Definitivamente lo que Mario ha dicho, el libro da fe de ese trabajo consistente de Mario a lo largo de muchos años y si se puede sacar un denominador común de todos estos textos es precisamente el afán de Mario por encontrar aquello que distinga lo bueno de lo mediocre, de lo malo, porque estamos tan acostumbrados, sobre todo en los últimos tiempos, a hablar bien de todo sin decir nada importante. Y generalmente la crítica se reduce ahora a la visibilidad en las redes sociales y a eso le llaman crítica, incluso se le suele llamar reseñas a eso que suele publicarse en las redes sociales. Pues en este libro hay una sección que incorpora algunas de estas reseñas, pero eso sí, reseñas con todas las letras, porque se les puede llamar así, que son acercamientos desde un lector avesado a esos libros que le han llamado la atención, que lo han motivado precisamente a escribir y a decir ciertas cosas que creía él oportunas para decir. Ese tipo de crítica se ha estado perdiendo en los últimos años y por eso yo quisiera preguntarle a Mario cómo se ve él, porque aunque no asuma del todo su papel de crítico literario, se le considera en Honduras, además de un narrador, un crítico literario, o de hecho, antes que narrador, se te ha considerado siempre un crítico literario. ¿Por qué será eso, Mario? ¿Y cómo en este libro se puede evidenciar algo de eso, si acaso? Yo creo que la actividad de lectura no se puede desvincular del sentido crítico, visto esto desde el plano no del juzgamiento de la obra en sí, pero sí de la valoración de aquellos elementos que se constituyen y que la constituyen también, aquellos elementos que se constituyen en características que pueden ser consideradas ya sea de estilo, de estructura y que son las que definen las obras en sí. Hay un elemento que no quiero dejar pasar también en esto y es que hay ciertas variantes que corresponden en la medida de
el contexto para el cual fueron escritos o el medio. Digamos, hay algunas cosas que se publicaron en La Obsesión de Babel, que era un blog, por lo tanto ahí hay un sentido de inmediatez bastante grande, y hay también algunas cosas que algunos definen como casi son anatemas. Por ejemplo, hay un texto sobre Vargas Llosa, que a todas luces es un escritor al que yo respeto, pero de quien yo descreo totalmente de su condición política, de sus ideas. Para mí es y fue un vanguardista, una persona que rompió moldes en la narrativa latinoamericana, pero es un ser anquilosado, es un ser despreciable y fascistoide en su militancia política. Hay otros textos que fueron pensados ya en función directa del ejercicio del criterio, donde mi intención era, alarmado un poco por lo que veo que está pasando, en ese tiempo estaba alarmado, creo, entonces traté de sentar algunas bases para un diálogo posible de el ejercicio del criterio y también de la literatura, pensando sobre todo en lectores hondureños. En eso yo me refiero principalmente, digamos, a sobre qué bases leer, un poco de algo de que ahora no está de moda, por eso el decir cómo leer y por qué, como el famoso libro de Harold Bloom, porque es necesario decir el cómo leer. Esa alarma que yo tuve en ese tiempo y que se publicaron en Tercer Mundo y que están ahí recogidos, por ejemplo, en los temas de literatura for dummies, de que era un poco ese tratar de explicar y de decir, representaban, claro, una alarma sobre un suceso, un hecho que ahora ya para mí es totalmente, ¿cómo les diría? Casi irreductible, nadie lo va a quitar, o sea, el hecho de que en las redes sociales se está dando o se sigue un cauce totalmente distinto de lo que es la literatura, de los valores literarios, y que amenaza con penetrar también eso. Ahora yo en ese tiempo tenía alarma, ahora no puedo más que rendirme ante esto, ser como una especie de Confucio, que digo, bueno, si no lo resistes, si no puedes resistirte ante él, pues relájate, pues no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo venir a decirle a nadie de que en esta época de la liberalización editorial, que no publique, que no crea que va a escribir sobre temas que son trasuntos evidentes y empobrecidos de Harry Potter, o de alguien que va a creer de que su experiencia personal de miserias psicológicas, pues que también lo va a decir y va a ayudar a alguien a reivindicarlo. Eso yo ya no lo puedo evitar. Lo que sí debo señalar es que eso, dentro por lo menos de los años que estudié y del ejercicio de una carrera como docente, eso definitivamente no es literatura. No es literatura, así de sencillo, y puedo tener un debate con quien sea para decirle que eso no es literatura. Igual que en un momento no es literatura y no fue literatura y no será tampoco literatura el panfleto, ni esos manifiestos encendidos, fuertemente ideologizados, que solamente aspiran a eso, a influir de una manera sobre ciertas personas, pero que carecen de valor literario. Eso lo voy a suscribir siempre, y a la edad que tengo no voy a venir tampoco a empezar a transigir y decir por quedar bien de que sí, de que eso es literatura, o que eso también corresponde a una concepción nueva de lo literario. La realidad es que eso no ha cambiado. Este libro, por eso, esos artículos a los que yo sometí a mi editor, que es Giovanni, bueno, veo esto y coincidimos de que definitivamente son los que debían salir, porque también dan un poco fe del problema emergente que se tuvo, que ya llegó para quedarse y que de ahora en adelante pues tenemos que convivir con él. Nosotros en la editorial nos hemos propuesto también, tenemos algunos libros que podríamos ubicar dentro de un conjunto que tienen una característica común, y es que son libros recopilatorios precisamente de textos en donde sus autores ejercen de críticos, ¿sí? Tenemos así Afinidades y Resquicios de Hernán Antonio Bermúdez, este libro también de Mario Gallardo, y también el libro que recientemente publicamos de Carlos Lanza y que esperamos, si el casillero santo nos lo permite, presentar mañana en esta feria del libro. Y creemos que ese tipo de libros que reúnen textos que generalmente quedan dispersos en internet,
Por ejemplo, los textos publicados en la revista Tercer Mundo son textos que ya no se podrán encontrar, puesto que al dejar de pagar Raúl y yo la suscripción al sitio web que pagábamos cada año, pues el sitio dejó de existir y por lo tanto esos textos se perdieron y no sé si hay manera de recuperarlos. Pero una manera efectiva para nosotros en la editorial de recuperarlos es precisamente preparando ediciones como la de este libro o como la de Carlos Lanza, que consideramos que son ediciones valiosas, quizá no para un público amplio, pero sí hay un público más pequeño que siempre está esperando este tipo de textos porque permiten pensar que en el fondo algo de resistencia hay ante todo eso a lo que aludía Mario antes, ¿verdad? Y es esa banalización de la literatura, esa banalización del arte, esa banalización de casi todo en la vida actual. Y estos libros, este tipo de libros son como un acto de resistencia, y es un acto de resistencia que además resulta casi imperecedero. Yo quisiera preguntarle a Mario, viendo el panorama actual de la literatura, de la crítica literaria a nivel mundial, porque Mario es un lector en permanente actualización, es alguien que pasa leyendo las revistas como Letras Libres o los periódicos españoles o las revistas en donde suelen publicarse o solían hacerlo antes los críticos literarios. ¿Cómo ves ese panorama y cómo te sentís vos, que obviamente sos un crítico, que has sido un gran lector y que has sido un profesor de literatura durante tantos años y que has pretendido enseñar literatura en una universidad? ¿Cómo te sentís vos en medio de un mundo en el que esa banalización lo está corroyendo todo? Bueno, yo creo que el sentimiento primario fue de alarma, como que algo se iba a perder, pero ya con el tiempo solamente nos queda pues la extrañeza y el ver que tanto cada acto de lectura como cada ejercicio del criterio es como una pequeña resistencia, y encontrar voces con las cuales coincidamos en ese tiempo es algo positivo, es algo que gratifica, pero sí, ya no tenemos espacio, Giovanni, para la preocupación, pero hay cosas que hay que señalar. Digamos, yo me he quedado como única atalaya así reivindicativa, es ahí en la cuenta que tengo en Twitter, donde se ven cosas que para el lector normal, por así decirlo, el lector un tanto desprevenido, solamente las digiere así como vienen. No sé si ustedes han podido leer la obra de un crítico, tiene el mote de crítico, es una persona inteligente también, es una persona que además sabe de literatura, pero él para mí representa, es un tanto la epítome de lo que está ocurriendo. Se llama Jorge Carrión. Jorge Carrión ha compilado antologías. Jorge Carrión ha escrito textos que también son bastante en defensa de las librerías, digamos. Sin embargo, si ustedes leen atentamente a Jorge Carrión, se van a dar cuenta cómo es un hombre que, a mi juicio, se ha convertido prácticamente en un mercenario. Es una persona que, amigos que le conocen, me dice cómo funciona el mercado y la gente a veces no se da cuenta. Él viene y, digamos, publica en cualquiera de los medios que tiene, ahorita publica para The Washington Post y publica también en España. Él viene y elabora algo de que está muy de moda y son listas. Cuando se conmemora una efemérides, cuando alguien gana un premio, cuando sale una cosa que es novedosa, entonces él viene y publica una lista donde hace una especie de genealogía para emparentar el texto que ha ganado junto con otros. Pero si ustedes leen atentamente se dan cuenta a qué grupo editorial pertenecen, se dan cuenta que algunas de esas obras son obras que están ahí en el catálogo, pero que ya no se mueven, como dicen, que ya no se venden. Otras obras son de autores medianos, pero medianos de la medianía absoluta, que jamás van a estar a la altura de los otros que pone, pero que la gente, el lector desprevenido, de una manera totalmente ingenua, los empieza a asociar con este otro. Ya Noam Chomsky nos mostró a nosotros de qué manera los medios nos influencian de una manera casi despiadada y condicionan nuestra respuesta. Entonces, cuando yo veo este panorama pero tan decepcionante para mí, porque él es una persona que prácticamente hipotecó su criterio para ponerlo al servicio, claro, de una dimensión estomacal del ejercicio del criterio, o sea, al servicio de las grandes editoriales.
Por eso, cerrando un poco todo eso, aquí es todavía un reducto. Un amigo con el que conversaba, que es el poeta Miguel Hueso Mixco, me decía algo que me puso a pensar, porque estábamos hablando sobre este tema, y me dice, pero fíjate en algo, Mario, me dice, que en países como nosotros hay como pequeños reductos que van quedando, donde se publica buena poesía, me dice, se publican buenos narradores, y aunque no salgan ni entren a este mare magnum de las grandes editoriales, están haciendo una obra significativa y en tal sentido están dejando un legado. Y después yo analizando, hace poco estaba hablando con Salvador Madrid, comentándole esos hermosos textos de poesía que están ahí, que está José Antonio Funes, está también Leonel Alvarado, conversando con mi amigo Carlos Lanza, vemos de que en medio de todo este panorama, aquí en Honduras están saliendo y están surgiendo propuestas alternativas muy, pero muy decentes. Es más, son, además de la labor encomiable que hacen, están dejando un legado y están construyendo una literatura para este nuevo siglo. Entonces, en medio de todo eso, cerrando, primero fue la alarma, ahí está, pero creo que en textos posteriores que escriba voy a referirme precisamente a este fenómeno que para mí es significativo. Y una noticia que me acaba de dar, digamos, mi amigo director de la editorial universitaria, nos está diciendo de que se está adquiriendo una imprenta para imprimir en demanda. Esto va a venir también a crear un efecto muy, pero muy positivo y revitalizador para nuestro panorama editorial. Entonces, en medio de todo eso, en medio creo que están quedando resquicios, pero, ojo, hay que seguir resistiendo, hay que seguir diciendo las cosas también, aunque no les guste a todos. Muy bien. Mario, yo te invitaría a leer, si te parece, para salir un poco del tema de la crítica, sí, y insertarnos un poco más en algo más narrativo, porque este libro contiene algunas partes que son más narrativas y me gusta mucho, a mí particularmente, el diario de West End, que es un texto que escribiste hace ¿cuántos años? Bueno, ese texto se escribió más o menos en 2002, 2003. O sea, un texto que ya tenía 20 años guardado, sí, más o menos, y que en este libro se publica por primera vez. No sé si quisiera leer algún fragmento de este texto para, sí, no sé cuál quieren, para que los lectores, para que el público sienta un poco o vea un poco del contenido que tiene. La doble también necesita Mario. Yo siempre mando a los escritores de Mi Mala Palabra a buscar la doble para leer. Al final a Raúl le pasó lo mismo. Bueno, si me esperan solo un momento a que me traigan. Mientras tanto, si hubiera algún comentario, algo que en el público surgiera, alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacerle a Mario en este momento, antes de la llegada de sus anteojos, este es un momento oportuno. Si no, ahí vienen los anteojos. Aquí está, mira Mario. Ah, ¿ahí lo tenés? Ah, sí. Ah. Gracias. Gracias. Bien, voy a leerles una parte donde este texto forma parte o se origina en una residencia que tuve siendo investigador asociado a un proyecto que lo ganó la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que era financiado por el Pandita, por la empresa esa que protege los manglares, que protege todo. Y se me contrató específicamente para ser investigador residente y para hacer historias de vida. En medio de ese trabajo yo descubrí un mundo que no era el que venden las agencias y que ahora creo que está saliendo a la luz luego de los secuestros de mujeres y de todo esto que está ocurriendo ahí. Una parte de esto le escribo a las 24 o 48 horas de ya vivir en West End, ya no como turista, sino como residente, por lo menos provisional. West End puede ser muchas cosas, pero básicamente es una calle y los negocios dispuestos a ambos lados. Una calle que va de Half Moon Bay hasta Luna Beach. A la derecha está la playa y hay menos negocios que al lado izquierdo.
donde el recuento puede llegar a ser monótono. Hotel, dive shop, bar, bar, hotel, dive shop, dive shop. Y este contrapunto se extendía a la variada calidad de sus ofertas. Luna Beach es un resort magnífico, el único que puede presumir la deseada certificación ambiental, con un muelle que se interna en la bahía hasta rematar en una terraza magnífica, donde los VIP celebran sus bodas. Mientras, a pocos pasos de Half Moon Bay, se eleva un bodrio de varios pisos, una estructura absurda, una especie de arquitectura jenga, producto de la locura de Miss Dolly, un estadounidense que llegó a la isla como parte de una campaña de misioneros, pero se enamoró de las juergas y de los isleños y empezó a construir lo que en un principio fue modesto, un pequeño albergue de amigos, al que fue añadiendo piso tras piso, sin orden ni concierto, hasta convertirlo en la sede por excelencia de los backpackers de todos los continentes, quienes llegan atraídos por la posibilidad de utilizar los innumerables ganchos clavados en sus paredes para colgar hamacas, utilizar baños y mesas comunales distribuidas a lo largo y ancho de su estructura demencial por la módica suma de $5 diarios. Todos saben del riesgo inminente que se cierne sobre los habitantes de la isleña Torre de Babel, pero nadie hace nada, ni las autoridades locales, aunque todos recuerdan en voz alta cuando el pozo séptico, West End carece de alcantarillado sanitario, colapsó y el río de mierda corrió hasta la playa y la peste nauseabunda se mantuvo en las narices de propios y extraños durante más de una semana. Para el viejo Foster, octogenario lobo de 7 mares y cuentero sin par, ese episodio resume el declive del pueblo, porque antes por ahí pasaba una quebrada de aguas cristalinas, pero llegaron los fucking gringos, man, después los fucking Italians, y ya no hubo interés por pesca, todo turismo, fucking turismo y bares y hotel y dive shops, bares y hoteles y dive shops, man, pura mierda. Bueno, creo que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, podemos hacérsela a Mario en este momento. Y si no, pues los invitamos a acercarse a él, porque ya que este es el último evento de la noche, lo podemos dejar aquí recibiendo a sus lectores, los que quieran adquirir su libro. Mario tiene a su disposición ahí muchos ejemplares de su último libro. Solo quiero hacer una aclaración antes, Giovanni. El título, hay mucha gente que no lo pregunta, muchos pasaron por ahí y vi a alguno que le dice, ay no, qué hombre tan malo. Ahí a todos nos dice imbéciles. Dice. Me cuentan también de que un poeta, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo, ¿por qué hace Mario eso? Nos dijo a todos imbéciles. Miren, ojalá y se escuche hasta el último confín del universo. Yo no le estoy diciendo a nadie imbécil aquí. ¿Ah? Estoy citando un poema que quiero, si me permite mi editor leerlo, el poema en el que se inspira esto. Y si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que ahí no hay ninguna visión despectiva. Obviamente, como editor puedo decir que el título vende o espanta. Las dos cosas. Bajo el puente mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo, como una culebra en el polo norte, pero escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los 1000 demonios, los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo. Ese es un fragmento del poema Mi carrera literaria de Roberto Bolaño. O sea que en todo caso, el que les dijo imbéciles es Roberto Bolaño, a los que se sintieron aludidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien que quisiera preguntar algo? O si no, nos despedimos. Y como les dije antes, los invitamos a adquirir el libro de Mario y los demás libros de la editorial Misma la Palabra. Después, adquieran los de los demás. Pero llévense libros a casa. Buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de la Feria del Libro de San Pedro Sula. Los esperamos mañana nuevamente con una agenda bastante apretada. Mañana también inician los talleres de dibujo